iniciar la charla de hoy, que son temas muy cortos, así que a lo mejor será una plática breve. Buenas tardes, Toño, Julio y todos los que están conectados. Los temas de los cuales quería platicar hoy son la excitativa de justicia y la aclaración de sentencia. Estos básicamente son solo 3 artículos que están en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Buenas tardes, Regina. Y no obstante, tal vez son 2 figuras, siento yo, no tan conocidas por los litigantes, o por lo menos no tan empleadas. Y pues es un tema sobre el cual no he hablado antes, por eso pues, me permití preparar este material para abordar un poquito este tema. Primero me gustaría comenzar reiterando, ¿no?, lo que hemos comentado en otras charlas respecto a que el juicio contencioso administrativo pues es un juicio que se interpone ante un tribunal especializado que se denomina Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este tribunal es un tribunal que tiene 86 años y que inicialmente se llamaba Tribunal Fiscal de la Federación. Y es un tribunal que conoce respecto de muchos asuntos en materia administrativa y entre ellas la materia fiscal a nivel federal, como podrán ser cualquier actuación del Servicio de Administración Tributaria, SAT, la actuación del IMSS y del Infonavit cuando revisan aportaciones de seguridad social, y de otras autoridades administrativas, como podría ser de la Unidad de Inteligencia Financiera, del Instituto Nacional de Acceso a la Información y cualquier otra autoridad administrativa, ¿no? Es importante tener en cuenta que, y recordar un poquito, que este tribunal no pertenece al Poder Judicial de la Federación. Este tribunal entonces conoce de un juicio que se conoce comúnmente como juicio de nulidad, y su denominación correcta es juicio contencioso administrativo, ¿no? Pero para efectos de la charla, pues le vamos a llamar de manera indistinta como juicio contencioso o como juicio de nulidad. Este juicio de nulidad va a concluir con un documento que se le denomina sentencia. El juicio de nulidad, como todos los juicios, van a iniciar con un documento que se llama demanda. Este juicio va a tener varias etapas. Una vez que se presenta la demanda y esta demanda es admitida, va a tener varias etapas, como ya lo hemos visto en otras charlas, pero al final concluye con un documento que se denomina sentencia. Entonces, en esta diapositiva nos señala un concepto de sentencia, nos dice la resolución que va a decidir definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso que, según las leyes, deba revestir de esta forma, ¿no? Es básicamente un documento que tiene que cumplir ciertas características, que ahorita vamos a comentar algunas de ellas, y es a través de este documento donde se va a plasmar el resultado del juicio, donde el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de sus salas regionales, va a decidir quién ganó el juicio, quién tuvo la razón, si fue la parte actora, que es el contribuyente generalmente, o fue la autoridad demandada, ¿no? SAT, IMSS, Infonavit o de la que se trate. Hay otro concepto que nos dice la resolución que dicta un juez para resolver el fondo del litigio, ¿no? Va a ser una resolución, y como nos dice el primer párrafo, el primer concepto, dice definitiva. Después de esta sentencia ya no hay nada, el juicio ha concluido. Y una vez que el juicio ha concluido, me refiero obviamente al juicio de nulidad, al juicio contencioso, ya las partes solo pueden promover lo que señala la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y lo que señala la Ley de Amparo, que en el caso de los particulares es un amparo directo, y en el caso de las autoridades es un recurso que se denomina revisión. Entonces, si tú como particular pierdes el juicio de nulidad, en la sentencia te va a decir las razones por las cuales no se te dio la razón, y en contra de esa sentencia tú podrás promover un medio de defensa que se denomina amparo directo. Si tú ganaste el juicio, entonces quien perdió fue la autoridad, y la autoridad va a promover un medio de defensa que se denomina revisión. En ambos casos van a tener 15 días para controvertir esa sentencia definitiva, ¿no? Entonces, básicamente en la sentencia, como lo dice el tercer párrafo de esta diapositiva, se va a resolver la controversia planteada generalmente a través de un silogismo, donde se va a analizar la ley, se va a analizar los hechos del caso y se va a aplicar la ley a esos hechos, y se va a decir a criterio del juzgador quién tuvo la razón.
Obviamente esta resolución, si bien es definitiva porque concluye el juicio, no es absoluta porque puede ser revisada por un tribunal superior, que serían los tribunales colegiados de circuito a través del amparo directo, como ya les comenté, o la revisión fiscal. Bueno, ¿por qué estoy comentándoles de la sentencia? Bueno, porque la figura que vamos a ver, que es la excitativa de justicia, se refiere básicamente a poder exigir que este documento con el cual concluye el juicio se pueda emitir dentro de los plazos legales. ¿Cuáles son los plazos legales para emitir la sentencia? Bueno, recordarán que en juicio de nulidad hay dos tipos de juicios o hay dos vías para promover el juicio de manera muy común en todas las salas regionales, que son la vía sumaria y la vía ordinaria. No voy a abundar mucho sobre estos temas porque ya hemos platicado sobre ello, pero la vía sumaria es básicamente un juicio más corto con plazos más breves. Y la vía ordinaria es un juicio donde los plazos son más largos y es un juicio que puede durar un poco más, ¿no? Aquí en Cancún, en la Sala Regional del Caribe, pues tenemos algunos asuntos en la vía sumaria que han concluido al mes y medio, 2 meses después de que se presentó la demanda, son nuestros asuntos más rápidos, pero generalmente un juicio en la vía sumaria tarda de 3 meses a 6 meses. Y un juicio en la vía ordinaria puede tardar más o menos aproximadamente de 6 meses hasta un año, año y medio, 2 años, dependiendo de las características de cada juicio. Mientras más pruebas haya, mientras más autoridades haya, mientras más argumentos existan, pues es más complejo resolverlo y el juicio se puede ir alargando. Bueno, una vez que ya sea el juicio en la vía sumaria o el juicio en la vía ordinaria, una vez que han concluido todas las etapas en esos juicios, se dicta un acuerdo que se denomina cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción es desde que se presenta la demanda hasta este momento, hasta el acuerdo de cierre de instrucción, que es cuando el juicio cuando ya no existen más cosas por hacer en el juicio, cuando todas las pruebas han quedado desahogadas, cuando ya se escucharon a todas las partes, cuando ya transcurrieron todos los plazos, se cierra instrucción. Una vez cerrada instrucción, van a iniciar los plazos que tiene el tribunal para dictar sentencia. Y estos plazos son, en la vía ordinaria, 45 días. Una vez cerrada la instrucción, el tribunal solo va a contar con 45 días hábiles, que pues son aproximadamente pues 2 meses y fracción, ¿no? 2 meses, una semana, 2 meses, 2 semanas, 2 meses y medio, va a depender de los meses, porque sabemos que hay meses donde hay más días inhábiles que en otro. Por ejemplo, en julio el tribunal tiene periodo vacacional, que son 2 semanas, entonces pues ahí no se contarían esas 2 semanas, porque son días hábiles, no se cuentan sábado ni domingo. Entonces son 45 días hábiles que se tiene el tribunal para dictar una sentencia en un juicio en la vía ordinaria. Ahora bien, en un juicio en la vía sumaria, que como les comentaba son juicios más cortos, no se tienen 45 días, sino únicamente se cuentan con 10 días para dictar la sentencia. Y esto tiene muchas justificaciones. Una de ellas es porque el juicio en la vía sumaria es resuelta solo por un magistrado y un juicio en la vía ordinaria es resuelta por 3 magistrados. Entonces, al ser 3 personas los que tienen que analizar el asunto, pues la ley les otorga más tiempo para este análisis. De hecho, en el juicio en la vía ordinaria, como lo ven aquí en el párrafo segundo, donde está en letras moradas, el magistrado que ha llevado toda la instrucción del juicio, es decir, que ha tramitado todas las etapas del juicio, es quien está obligado a elaborar el proyecto de sentencia. Y se denomina proyecto porque todavía no es sentencia hasta que tiene la firma de los 3 magistrados. Entonces, el magistrado instructor, que es el que va a elaborar el proyecto de sentencia, tiene 30 días para elaborarlo y luego 15 días más van a tener los otros 2 magistrados para aprobar ese proyecto, ¿no? Para que se reúnan y entre los 3 lo aprueben. En total van a ser los 45. Los 30 días que tiene el magistrado instructor para elaborar el proyecto están dentro de esos 45. Bueno, ¿qué pasa si el magistrado instructor en un juicio sumario o la sala, que son los 3 magistrados en un juicio ordinario, no han dictado la sentencia en estos plazos legales? Lo que podríamos hacer es presionar al tribunal, presionar a la sala y decirles, oigan, ya pasó su plazo legal, por favor, emitan su sentencia. ¿Cómo los presionaríamos? A través de una figura que se denomina excitativa de justicia. La excitativa de justicia se presenta precisamente para que los juicios no se atrasen de manera indefinida,
Si es muy común que haya cerrado instrucción el juicio y pase 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses o hasta un año sin que se dicte sentencia. Esto pasa por las cargas de trabajo. En muchas ocasiones es inevitable, ¿no? Incluso yo en donde trabajo, que mi trabajo es hacer sentencias, en ocasiones no podemos respetar los plazos legales por las cargas de trabajo, ¿no? Por más que uno intente trabajar fines de semana o tardes, hay casos en los cuales se complica precisamente por lo difícil ¿no? Hemos tenido casos donde son cajas y cajas de análisis de documentación que tienen muchos argumentos. Por ejemplo, hay demandas de 300 páginas, 500 páginas. Entonces, a veces es muy complejo con los tiempos legales. Pero bueno, yo creo que uno como litigante, el abogado litigante, la parte actora de la autoridad, pues tiene que ser sensible a estas cargas y pues tampoco pedir algo que es imposible, ¿no? Dependiendo de las cargas del tribunal, pues decirle una vez pasados los 10 días emite la sentencia cuando es muy complejo que eso suceda. Sin embargo, pues tampoco hay que dejar que las salas regionales ni el tribunal pues se duerman en sus laureles y pues dejen pues el asunto ahí paralizado, porque al final lo que nos interesa es que se dé una justicia pues pronta y expedita, ¿no? Que todos puedan tener rápido una sentencia, la cual resuelva la situación que se planteó independientemente del resultado de esa sentencia, ¿no? Entonces, para eso se creó la figura de la excitativa de justicia, para que se pueda exigir que se emita la sentencia que ya ha tardado en emitirse, ¿no? Entonces nos dice, esta excitativa de justicia solo está regulada en 2 artículos, que son los artículos 55 y 56 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Entonces nos dice el artículo 55, si el magistrado no ha elaborado el proyecto dentro del plazo señalado por la ley, se puede promover la excitativa de justicia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Presentar tu escrito, que le vas a denominar excitativa de justicia, y básicamente lo que vas a pedir es que vas a decir que el magistrado no ha dictado el proyecto, no ha dictado la sentencia, que ya transcurrieron los plazos legales, que eres parte en el juicio y que pues solicitas que se dicte la sentencia, que ya se tardó en emitirse. Esto lo vas a solicitar ante el presidente del tribunal. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene un presidente que pertenece a la Junta de Gobierno de Administración y pertenece a la Sala Superior y está en la Ciudad de México. Entonces presentarías este documento en la Ciudad de México, ya sea que lo presentes de manera directa o a través de correos de México, ¿no? Del Servicio Postal Mexicano. Y una vez que lo presentas, el presidente del tribunal le va a pedir un informe al magistrado responsable. ¿Quién es el magistrado responsable? Aquel que se ha tardado en emitir la sentencia. Vamos a suponer que tú presentas tu excitativa de justicia respecto a la sala regional del Golfo que está en Veracruz, que está en Jalapa. Entonces, desde México se le va a solicitar el informe a la sala regional del Golfo en Jalapa, al magistrado instructor que no ha dictado el proyecto ni la sentencia, y le van a decir, oye, pues proveedor este excitativo de justicia informa el estatus del juicio y por qué no has emitido la sentencia. El magistrado debe rendir el informe correspondiente. Si el presidente del tribunal considera que no hay justificación para que el juicio se haya dilatado y que se haya emitido la sentencia, pues le va a dar un plazo de 15 días al magistrado para que formule el proyecto respectivo y se pueda lograr emitir la sentencia. Si el magistrado al cual se le concedió el plazo de 15 días para emitir la sentencia no cumple, va a ser sustituido. Es decir, otro magistrado va a resolver en su lugar, ¿no? No obstante, suponiendo que un mismo magistrado ha sido sustituido en varias ocasiones, se puede solicitar, o no se puede, el presidente del tribunal está obligado a solicitar al presidente de la República, está obligado a informarle al presidente de la República tal situación, porque recordaremos que los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son designados por el presidente de la República. Entonces, esto es lo único que señalan estos 2 artículos. Esta situación de la excitativa de justicia llega a pasar que soliciten la excitativa porque pues hay magistrados o salas que no han dictado las sentencias en el plazo correspondiente. Sin embargo, no es tan común que sean fundadas, porque
pasa en la práctica es que si tú formulas una excitativa de justicia y llega a la sala o al magistrado correspondiente el informe de por qué no se ha dictado la sentencia, se podría, probablemente den un informe diciendo que por cargas de trabajo o por la razón que sea no han dictado la sentencia, pero si simplemente es porque la sala está atrasada, lo que va a ser emitirla en ese momento. O sea, al momento de rendir el informe, seguramente van a elaborar el proyecto de sentencia que no habían podido elaborar por cargas de trabajo o por lo que fuere, y van a emitir la sentencia. Esto va a provocar que cuando ya se analice si la excitativa de justicia es fundada o no, el presidente del tribunal diga que la excitativa quedó sin materia porque ya se emitió la sentencia. Porque el propósito de la excitativa es que se emita la sentencia, que ya no dilate el juicio. Entonces, la excitativa habrá cumplido con su propósito si ya se emitió la sentencia, y la excitativa quedaría sin materia porque pues, ya no habría pues que pedirle al magistrado, ¿no? Porque el propósito de la excitativa es que el presidente le diga al magistrado de la sala, emite la sentencia. Si ya se emitió, pues ahí terminaría el asunto. Entonces es muy complejo o es muy raro que a un magistrado se le pida que emita la sentencia dentro de los 15 días señalados en estos artículos, porque generalmente desde que llega la excitativa se elabora este proyecto de sentencia para que pues, ya ahí quede el asunto. Mi particular punto de vista, yo no sugeriría que se presente como primera opción la excitativa de justicia, porque les decía, pues yo creo que los litigantes, tanto de la autoridad como del particular, pues deberían sensibilizarse a la situación y cargas de trabajo de los tribunales, que pues cada vez se tiene menos personal, cada vez se tienen más asuntos, pues, es muy complejo cumplir con los plazos legales. Entonces, ante esta situación, yo creo que una medida tal vez un poco más práctica sería pedir hablar con el secretario proyectista o con el magistrado y tratar de sensibilizarlo para que emita la sentencia en los plazos correspondientes. Si aún así no lo emite, pues ya no les quedaría más opción que promover la excitativa de justicia para que se pueda emitir la sentencia pues dentro del plazo que señala la propia ley, que ya vimos que son 45 días en un juicio en la vía ordinaria y 10 días en un juicio en la vía sumaria. No obstante, respecto a la excitativa de justicia, no obstante que solo son 2 artículos, hay algunas jurisprudencias y tesis que hablan sobre este tema. Esta es una relativamente reciente, de diciembre de 2020, del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que nos habla de cuándo procede la excitativa de justicia. Y nos dice que la excitativa procede cuando sea promovida por la parte legitimada para ello, es decir, que sea alguna de las partes en el juicio. Es decir, si el juicio es Johnny contra el SAT, pues tiene que venir el SAT o Johnny a pedirle excitativa de justicia. No puede venir Juan o Pedro si no están legitimados en el juicio, si no tienen vela en el entierro, ellos no pueden pedir que se emita sentencia. Luego nos dice que el motivo de la excitativa verse sobre la omisión de formular el proyecto de sentencia por el magistrado instructor o por la sala correspondiente. Y dice sentencia definitiva. Es decir, que si lo que se pide es que se emite una sentencia interlocutoria, que por ejemplo es de suspensión o de alguna medida cautelar o de algún incidente, que no es una sentencia definitiva, ahí no procedería la excitativa de justicia, porque la excitativa de justicia fue creada para la sentencia definitiva únicamente. Luego nos dice C, que la interposición de la excitativa se haya realizado una vez transcurridos los plazos con los que cuenta el magistrado instructor o la sala para formular el proyecto o la sentencia correspondiente. Es decir, una vez transcurridos los 10 días para dictar la sentencia en juicio sumario, o los 30 días para el proyecto del juicio ordinario, o los 45 días para la sentencia del juicio ordinario, ¿no? Si no ha transcurrido esos plazos y promueve la excitativa, pues va a ser una excitativa improcedente. Que eso me pasó una vez, que alguien había cerrado instrucción un día y a los 3 días formuló una excitativa para que se dictara sentencia. Habían pasado 3 días únicamente. Y pues ahí es improcedente porque pues no ha transcurrido el plazo legal, ¿no? O sea, algo que se tiene que dar para que proceda la excitativa es que haya transcurrido el plazo legal. Comenta Julio, suelen ser flexibles para otorgar más plazo. Estamos hablando aquí del plazo que tiene el propio tribunal para dictar la sentencia. El tribunal tiene generalmente no emite sus sentencias dentro de los plazos legales por las cargas de trabajo. Si tú promueves la excitativa, los van a obligar a que emita esa sentencia dentro de los plazos
correspondientes, o sea, le van a dar 15 días para que la emita y generalmente se cumple, ya no se excede de ese plazo. El tribunal no es flexible en otorgar más plazos. Si tú tienes dentro del juicio un plazo para contestar la demanda, por ejemplo, en un juicio ordinario que son 30 días, o para ampliar tu demanda, que son 10 días que señala la ley, tú no puedes pedir una prórroga al tribunal porque el tribunal te va a decir que no. Entonces, los plazos legales se deben respetar. El tribunal no es flexible respecto a los plazos señalados en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por lo tanto, también el propio tribunal debe respetar los plazos para dictar sentencia, ¿no? Saludos, Julio, y saludos, Miguel. Un gusto saludarlos a todos. Y bueno, vamos a continuar con otra. Este es un precedente de sala superior también. Aquí nos dice la exigitiva de justicia, la improcedencia, cuando la pretensión del promovente es que se dicte sentencia y esta corresponde a los tribunales colegiados de circuito. Entonces hay que tener muy claro que la exigitiva de justicia sirve para presionar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que dicte su sentencia en el juicio de nulidad. Sin embargo, si la sentencia ya se dictó y alguna de las partes promovió un recurso de revisión, autoridad o el particular amparo directo, ya no se puede presionar, tú no puedes promover una exigitiva de justicia ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que se dicte una sentencia en amparo directo o una sentencia en el recurso de revisión, porque eso ya no le compete al tribunal, eso ya le compete al Tribunal Colegiado de Circuito. Entonces ahí tendrías que promover los medios correspondientes ante el propio Tribunal Colegiado de Circuito, pero ya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya no puede hacer nada para la emisión de esta sentencia porque ya no la emite el tribunal, ya la emite otro órgano jurisdiccional. Ahora, esta nos dice, caso en el cual es improcedente la exigitiva de justicia. Y aquí nos habla de sentencias interlocutorias, ¿no? Si, como les comentaba hace rato, hay varias sentencias que se pueden dictar dentro de un juicio. A estas sentencias se les llama sentencias interlocutorias porque no son definitivas. No deciden el juicio en lo principal, sino deciden cuestiones accesorias. Como por ejemplo, perdón, tú promueves un incidente de incompetencia a la sala porque dices, ¿sabes qué? La sala, mi asunto es en materia ambiental. Entonces, la sala del Golfo, que está en Jalapa, no debe conocer el asunto, sino lo debe conocer la sala especializada en materia ambiental, que está en la Ciudad de México. Entonces, es un incidente de incompetencia por materia. Cuando se resuelve el incidente, se emite una sentencia, y esta sentencia se llama interlocutoria, porque no decide el juicio en lo principal, sino decide solo respecto a la competencia. Si tú promoviste cualquier incidente, como este que les puse en el ejemplo, no puedes promover una excitativa para que se dicte la sentencia del incidente rápido. Ahí no procede la excitativa. Entonces ya esta figura, si la presentas, pues sería improcedente. Esta figura de la excitativa de justicia solo va a proceder contra sentencias definitivas. Bueno, eso es todo de lo de la excitativa. Les digo que solo son 2 artículos. Entonces vamos a comentar respecto a la otra figura que les decía inicialmente, que se llama aclaración de sentencia. Para hablar sobre la aclaración de sentencia, es importante tener en cuenta cómo está estructurada la sentencia. La sentencia, que es el documento con el cual pues, concluye el juicio, como les había comentado, está estructurada de esta manera. Los nombres varían dependiendo del libro que uno consulte. Para los que han estudiado derecho sabrán que hay miles de libros de derecho y hay muchos autores y muchos discrepan en algunos puntos, pero básicamente son estas. El encabezado, que es pues donde va los datos de identificación, donde dice el número de juicio, donde dice quién es la parte actora, cuál es la sala que va a emitir la sentencia, etcétera. Lo que se le denomina vistos, proemios o exordio, que es como la introducción y donde se señala, muchas sentencias señalan así, vistos para resolver, que significa que el expediente ya está listo para resolver. Y se señalan la sala regional del Golfo, la sala regional del Caribe, integrada por los magistrados tales y ante el secretario tal, con fundamento en tales artículos, proceden a emitir esta sentencia. Que es como esta introducción. Luego sigue la parte de los resultandos, que es la etapa donde se narran los hechos del juicio, donde se narran los antecedentes del juicio, cuándo presentaste la demanda, cuándo se contestó la demanda, si se interpuso algún recurso, si se presentaron alegatos, si se presentaron pruebas, todo eso generalmente va en lo que se denomina resultandos. Luego viene la etapa más larga de la sentencia, que es la etapa de los considerandos, que es donde viene toda la argumentación
todo el análisis a través del silogismo, todo este análisis lógico-jurídico a través del cual se te dice si tienes o no la razón y el por qué tienes o no la razón. Después, ya en la parte final de la sentencia, vienen los puntos resolutivos, que en los puntos resolutivos es donde se señala si ganaste o perdiste el juicio. En el sentido de las sentencias de juicio de nulidad, se te dice, se reconoce la validez del acto, que significa que perdiste, porque se está reconociendo que el acto es válido y legal, o si ganaste el juicio, se dice, se declara la nulidad del acto. Si ganaste el juicio para que la autoridad haga algo, se va a decir, se declara nulidad para determinados efectos y se te va a señalar los efectos. Esto se dice en los resolutivos o puntos resolutivos o también denominado epílogo, ¿no? La conclusión de la sentencia. Y finalmente viene el pie de sentencia, que es donde se ponen las firmas, ¿no? Donde se pone, así resolvió y firman los magistrados que integran la sala regional ante el secretario con fundamento de tales artículos y ya vienen las firmas. Generalmente así se estructura y para que pues esto lo tengan un poquito más claro, este es un ejemplo. Aquí por la cuestión de la plataforma no se logra ver bien lo que dice, pero pues estas diapositivas pues, la tiene Miguel y si alguien gusta pues también con gusto se las paso, pero es más o menos lo que les estoy comentando, ¿no? En la primera imagen, ¿no? Nos viene la primera hoja de la sentencia y la parte de arriba, que es lo que yo les decía como encabezados, donde vienen los datos del juicio, viene el logo del tribunal, etcétera. Luego ya viene pues la especie de introducción, el proemio, donde viene por los magistrados que emiten la sentencia, donde viene la fecha de la sentencia. Posteriormente vienen los resultados, que es donde les digo que se narran los hechos, los antecedentes del juicio. Luego la etapa de los considerandos, que es la etapa más larga donde se resuelve ya el fondo del asunto. Luego vienen los resolutivos, que es aquí donde generalmente están numerados. Aquí si lo logran ver, pues está numerado del 1 al 4, donde se dice que la actora pues, tuvo la razón y se declara nulidad de la resolución. Y al final viene la etapa donde firma. Bueno, esos son los requisitos formales, ¿no? de la sentencia, cómo está estructurada. Ahora, esta misma sentencia tiene que tener unos requisitos de fondo, tiene que cumplir con cuestiones de motivación, que la motivación va a ser todas estas razones por las cuales se emite la sentencia, todos estos razonamientos por los cuales se resuelve de esta manera. Posteriormente viene el requisito de fundamentación, que es señalar los preceptos legales aplicables, es decir, todos los artículos de las leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, convenios internacionales que la autoridad, que en este caso el tribunal, utilizó para resolver este asunto. También tiene que cumplir con un requisito de congruencia. La congruencia implica la concordancia entre lo solicitado y lo resuelto. Todo lo que tú estás pidiendo en tu demanda, yo me tengo que pronunciar de ello en la sentencia. Tiene que haber congruencia entre lo que tú pides y lo que se señala en la sentencia. Luego tiene que haber exhaustividad. La exhaustividad significa que la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no se quede corta, sino que abunde, ¿no? Y explique todo lo que tú estás solicitando. No nada más que te diga, el acto de autoridad estuvo bien. Ajá, estuvo bien, pero ¿por qué estuvo bien? ¿No? Que sea exhaustivo, que explique de manera concisa, no tampoco tiene que ser tan largo ni tan reiterativo, pero que te explique de manera adecuada por qué no te están dando la razón o por qué sí te están dando la razón. Una vez entendido esto, vamos a proceder a analizar la figura de la aclaración de sentencia que está en el artículo 54 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La aclaración de sentencia, como su nombre lo indica, se va a promover para que la sentencia se aclare. Y como su nombre lo indica, tiene que haber una sentencia. A diferencia de la excitativa de justicia, que es cuando no se ha emitido la sentencia, aquí la aclaración de sentencia va a ser cuando ya se emitió la sentencia. Ya se emitió la sentencia, pero esta sentencia, para ti, para alguna de las partes, para la autoridad o para el particular, esta sentencia necesita ser aclarada. ¿Por qué? Porque la sentencia es contradictoria, o porque la sentencia es ambigua, o porque la sentencia es oscura. ¿Y esto qué significa? Que la sentencia, pues, tiene partes que no son entendibles, tiene partes que son contradictorias, tiene partes que son pues muy genéricas o ambiguas o que no se refieren a lo que tú estás señalando, ¿no? Una vez que tú has detectado cuáles son las partes de la sentencia que consideras contradictorias, ambiguas u oscuras, vas a promover esta aclaración y vas a tener
10 días hábiles para hacerlo. La aclaración de sentencia es importante precisar que solo se puede promover una vez. No se puede estar promoviendo la aclaración, te la resuelven, otra aclaración, otra aclaración, otra aclaración. No, porque vas a volver el juicio interminable. Solo se puede promover una sola ocasión, por una sola ocasión. Vas a tener 10 días. Recuerden que la sentencia, como les dije hace rato, puede ser controvertida por las partes. Puede ser controvertida por la parte actora a través del juicio a través del amparo directo o por la autoridad a través de la revisión. Tanto la autoridad como la parte actora, el contribuyente, tienen 15 días para pelear esta sentencia. Dentro de los primeros 10 días, tú tienes que decidir si presentas o no la aclaración de sentencia. Algo importante con la aclaración de sentencia es que va a interrumpir el plazo para que promuevas tu amparo o tu revisión. Esto significa que no va a vencer tu plazo para el amparo o la revisión. Si la presentas dentro de los primeros 10 días, la interrupción va a generar que el plazo se reinicie. ¿Cuándo se va a reiniciar? Pues cuando se resuelva la aclaración de sentencia y te la notifique. A partir de ahí vas a contar nuevamente con 15 días para promover tu amparo directo o tu revisión si es que la sentencia pues te es desfavorable. En la aclaración de sentencia, que va a ser un documento, un escrito, que vas a presentar ante la propia sala regional que dictó la sentencia, y le vas a decir qué parte es la que consideras contradictoria, ambigua u oscura. Nos dice el artículo 54, tienes que señalar la parte de la sentencia cuya aclaración se solicita, se tiene que presentar ante la sala, y esta la tiene que resolver en un plazo de 5 días siguientes a aquel en que la presentaste, sin que pueda variar la sustancia de la sentencia. Es decir, no puede variar el fondo, solo sirve para aclarar, no para modificar la sentencia. Si tú no estás de acuerdo con la sentencia, presentas tu amparo directo o tu revisión si eres autoridad. La aclaración no sirve para modificar la sentencia si tú no estás conforme con ella. Solo sirve para aclarar algo que es ambiguo, contradictorio, confuso o si hay algún error que te pueda generar alguna afectación. La aclaración no admite recurso alguno, pues lo único que vas a poder promover va a ser el amparo directo o la revisión ante el tribunal colegiado. Y la aclaración, nos dice en la parte final, se va a reputar parte de la sentencia. Tu primer sentencia, la sentencia que estás presentando la aclaración, y la sentencia de la aclaración van a formar un solo acto, ¿no? Se van a combinar y tu sentencia original junto con la sentencia de aclaración van a formar una misma actuación que vas a controvertir en amparo directo o en revisión si eres autoridad. Bueno, vamos para intentar que esto quede un poco más claro, vamos a analizar unas sentencias o jurisprudencias. Brandon Barrera dice, en la aclaración no se pueden modificar los motivos ni fundamentos. Si en el derecho subjetivo se omite mencionar la palabra actualizaciones, ¿se puede modificar en aclaración o tiene que formular amparo directo? Bueno, aquí ya hay una omisión. Si en la sentencia no hubo un pronunciamiento respecto a las actualizaciones, habría que analizar bien el fondo del asunto, ¿no? Habría que ver bien a qué se refiere. Pero si estas actualizaciones derivan de la propia obligación de la autoridad fiscal, pues ni siquiera es necesario mencionarlo en la sentencia, ¿no? El hecho que tú no lo menciones en la sentencia no significa que la autoridad las deba de omitir si por disposición legal se tienen que actualizar las contribuciones, por ejemplo. Sin embargo, si tú precisas en la sentencia que se deben de pagar actualizaciones, intereses o lo que sea, pues es una sentencia, digamos, más completa y más difícil de que la autoridad pueda incumplir, ¿no? Si no se precisan las actualizaciones, la autoridad pudiera considerar que no las tiene que pagar, que las cantidades no son actualizadas. Entonces, desde mi punto de vista, si tú no precisaste las actualizaciones en la sentencia y no se precisó en ninguna otra parte de la sentencia, tú ya ahí estarías agregándole, pudiera considerarse que le estás agregando, estás variando el fondo del asunto y por lo tanto no sería materia de la aclaración.
la aclaración no sería procedente porque puedes estar introduciendo una cuestión que va a variar el fondo de la controversia. Sería diferente si en algún momento el particular estuviera haciendo referencia a que se debieron haber pagado actualizaciones y eso fuera el fondo del asunto y tú pues se omitió mencionarlas, podría ser que si se entiende que la sentencia sí pues, correspondía a las actualizaciones, podría ser un error de omisión que sí daría lugar a la aclaración. Pero se tendría que analizar bien el caso en concreto. A lo mejor ahorita que veamos unas tesis que están aquí te quede más claro. De nada, pero yo creo que pudiera ser que en algunos casos sí sea procedente y en otros casos no. Bueno, primero aquí puse unos conceptos para entender un poco más qué sería la contradicción o qué sería la ambigüedad o qué sería la oscuridad, ¿no? En el diccionario de la Real Academia Española nos dice que una contradicción pues es básicamente pues dos proposiciones que al oponerse se invalidan. Es decir, dos cosas que no pueden ser lo mismo a la vez, ¿no? Por ejemplo, que digan, aquí les puse unos ejemplos, cuando los considerandos la sentencia señala que el acto es legal y en los resolutivos se pone que se declara la nulidad. Aquí hay una contradicción. No puedes decir en la sentencia, en el cuerpo de la sentencia, en los considerandos, que el acto es legal y luego en los resolutivos se declara el acto nulo. Eso es contradictorio, porque si es legal, ¿por qué lo declararías nulo? Sí, lo mismo pasaría al revés, ¿no? Si dices que el acto es ilegal y al final en los resolutivos pones que se reconoce la validez, aquí hay una contradicción. Entonces, esto es motivo de aclaración, porque dices, fue un error, se entiende que fue un error porque en todo el cuerpo, que es los considerandos, que es donde está el análisis, se advertía que el acto era legal, pues entonces lo que debe ser es válido, ¿no? Si es ilegal, pues es nulidad. Entonces, cuando hay una contradicción, sí procede la aclaración. Por ejemplo, hay otro caso que puse cuando un considerando señala que el argumento del actor es fundado, pero se reconoce la validez del acto impugnado. Si se señala que el acto es fundado, significa que se le dio la razón a la actora y por lo tanto debería ser nulidad, no validez, ¿no? Aquí existiría otra contradicción. Bueno, sería ambiguo cuando existen varias interpretaciones a lo mismo que se está diciendo, ¿no? Cuando genera dudas, cuando genera incertidumbre, cuando es confuso el párrafo o varios párrafos de la sentencia. Algo muy simple, un ejemplo simple que puse es cuando se señala que se declara la validez de algunos conceptos, de algunos actos impugnados sin especificar cuáles, ¿no? Ahí sería ambiguo si tú dices, se están impugnando, por ejemplo, 5 multas y en la parte dices, bueno, dices una parte, estas multas son legales, estas multas son ilegales y luego al final se le declara la validez de las multas. Ajá, ahí podría haber una ambigüedad si no señalas cuáles son las que estás declarando válidas. Va a ser oscuro cuando es confuso, cuando es poco entendible, cuando hay errores y cuando no se entiende lo que se quiere expresar, ¿no? Cuando se señalan datos incorrectos, también procede la aclaración. Cuando en un oficio, cuando en una sentencia se hace referencia a oficios y se ponen datos erróneos de los oficios, datos de fechas erróneas, pues ahí procedería la aclaración. Cuando un párrafo está redactado de tal manera que no se entiende a la lectura, pues ahí procedería la aclaración. Entonces vamos a ver unas tesis y jurisprudencias para ver si nos queda un poquito más claro. Esta nos dice aclaración de sentencia, supuestos en los cuales sí procede, en los cuales resulta procedente. Entonces aquí nos dice que va a proceder cuando la corrección que se pretende es de un dígito, una letra, un número de oficio, el nombre del promovente o cualquier otra que no tenga el alcance de modificar aspectos sustanciales de lo resuelto en la sentencia materia de la aclaración, ¿no? Por eso yo le decía a Brandon que si se va a agregar la actualización, ya se estaría agregando pues una cuestión que a lo mejor no fue tocada en la sentencia y que podría considerarse fondo, no forma, ¿no? Y bueno, aquí hay otra que nos dice, aclaración de sentencia, resulta improcedente cuando se pretende la modificación de puntos resolutivos y en la parte considerativa de la sentencia quedaron claros los efectos de la declaratoria de nulidad y ellos se reflejan en sus puntos resolutivos. Bueno, aquí hay sentencias, y esto depende mucho del estilo de las salas, que en los considerandos se abarca todo, y los considerandos están bien, pero en los resolutivos solo se pone, se declara la validez o se declara la nulidad. No se hace referencia al reconocimiento del derecho subjetivo, no se hace referencia a la evolución de alguna mercancía, no se hace referencia a nada más.
Si eso no está en los resolutivos, pero está en los considerandos, no hay contradicción, no hay ambigüedad, ni hay oscuridad. No todo se tiene que poner en los resolutivos, para eso están los considerandos, ¿no? Entonces, hay sentencias que son simples en los resolutivos, pero abundan en los considerandos, y eso no está mal. Hay sentencias que abundan en los considerandos y también abundan en los resolutivos, tampoco está mal, siempre que no haya una contradicción. Pero lo que nos dice esta jurisprudencia es que si todo esto ya quedó claro en los considerandos, no es necesario reiterarlo en los resolutivos. Este es un precedente que nos dice la aclaración de sentencia resulta improcedente cuando se interpone en contra de una sentencia que no es definitiva por una segunda ocasión y tiene fines dilatorios, ¿no? Esto es, más o menos ya lo habíamos comentado. Si aquí ya se emitió una sentencia de aclaración de sentencia, ya tuviste sentencia definitiva, solicitaste la aclaración porque había alguna parte ambigua, ya no puedes promover una segunda aclaración, porque esto sería dilatorio, ¿no? Y porque además ya no procede. El artículo 54 te dice por una sola vez. Entonces ya sería una segunda ocasión y ya no se consideraría procedente. Esta nos dice que la aclaración de sentencia es improcedente si con dicha figura procesal se pretende se modifique lo razonado en el fallo definitivo. Entonces, si lo que pretende el actor es que se precise cuál es la violación que se actualizó, cuál es el concepto de violación que se estimó fundado, el tipo de nulidad decretada, los alcances de la misma y la forma en que la autoridad debía cumplir con la nulidad alcanzada, la misma es improcedente. Yo creo que este precedente es el que actualizaría el caso que preguntaba Brandon, ¿no? Que decía Brandon que si se introduce una nueva, la actualización que forma parte de la contribución implica que le paguen más al contribuyente, ¿no? Si se le reconoce un derecho subjetivo. Entonces, aquí estamos hablando que va a afectar al fondo. Entonces, yo creo que en el caso que comentaba Brandon, no es procedente la aclaración porque va a variar la situación resuelta en la sentencia. Este precedente nos dice aclaración de sentencia promovida en términos del artículo 239C, que actualmente es el 54 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, es improcedente cuando la pretensión consiste en llevar a cabo un análisis novedoso en la sentencia. Si lo que pretende el actor es que se analice algo que no se dijo en la sentencia, la aclaración de sentencia va a ser improcedente. Lo que tiene que promover es un amparo directo, ¿no? Si tú le dices, ¿sabes qué? Es que no te pronunciaste respecto de este caso, de este argumento que yo señalé en la demanda, ahí no procede la aclaración, lo que procede es el amparo directo, porque como vimos en diapositivas pasadas, la sentencia tiene que ser exhaustiva y tiene que ser congruente con lo señalado en la demanda y en la contestación. Si no es exhaustivo y congruente, lo que procede es un amparo, no la aclaración. Entonces, aquí hay que detectar primero si la sentencia es oscura, contradictoria, ambigua, o lo que le falta es motivación, fundamentación, congruencia o exhaustividad. Si le falta congruencia, exhaustividad, motivación, fundamentación, lo que procede es un amparo directo, no la aclaración. Entonces, sí hay que analizar bien la sentencia. Esta no señala excitativa de justicia es procedente respecto de la aclaración de sentencia. Bueno, aquí se combinan los dos temas que hoy toqué, que es la excitativa de justicia y la aclaración. Esta es una excepción al precedente que vimos de que no procede en contra de sentencias interlocutorias. Aquí nos dice que la aclaración de sentencia, que la excitativa de justicia va a proceder respecto de la aclaración de sentencia. Es decir, cuando ya dictaron sentencia definitiva y tú solicitas la aclaración, pero esta aclaración tarda en dictarse, ya vimos que la aclaración se debe dictar en un plazo de 5 días. ¿Qué pasa si ya pasó un mes o 2 meses y no se ha dictado la aclaración de sentencia? Pues te está atrasando. De por sí tardó el juicio y ahora está tardando la aclaración, pues obviamente te genera afectación. Lo que nos dice este precedente es que puedes promover una excitativa de justicia para presionar a la sala a que emita la sentencia de aclaración, porque forma parte de la sentencia definitiva, ¿no? Este es el razonamiento de por qué en este caso sí procede la excitativa de justicia. Y finalmente, pues esta jurisprudencia que nos dice la aclaración de sentencia prevista en el artículo 54, para efectos de determinar la oportunidad para promover el juicio de amparo directo, no es procedente, ¿no? Entonces, bueno, el amparo directo, la aclaración para efectos de
de una sentencia de amparo directo, pues no procede. Aquí lo que nos señala es a partir de cuándo va a empezar a contar el plazo para que tú promuevas tu amparo directo, ¿no? Y va a empezar a contar a partir de que se resuelva la aclaración de sentencia. Como yo les comentaba hace rato, te notifican tu sentencia, tienes 15 días para irte al amparo, pero en los primeros días presentas la aclaración, se va a resolver la aclaración y ya sea que te den la razón o no, a partir de que notifiquen la sentencia de aclaración, vas a tener 15 días para irte a tu amparo directo y el tribunal colegiado que analice tu sentencia tiene que analizar tu sentencia definitiva junto con la sentencia de declaración porque las dos forman parte de un solo acto. Y así va a poder resolver el amparo directo o la revisión si se tratara de la autoridad. Bueno, de mi parte sería todo. Como siempre, pues quedo a sus órdenes en mis redes sociales para si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren que más adelante toquemos algún otro tema relacionado con el juicio de nulidad. Recuerden que la mayoría de los temas que yo manejo son relacionados con el juicio de nulidad, precisamente porque pues, trabajo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y creo que son de los temas que más les puedo aportar. Sabemos que hay excelentes expositores en la barra actualizándome que abarcan muchos otros temas que seguramente ustedes han seguido. Si alguien tiene alguna duda o comentario, pues queda a sus órdenes. Si no, pues me despido y los vería la próxima ocasión para platicar sobre algún otro tema relacionado con el juicio de nulidad o sobre la defensa fiscal en el juicio. Entonces me despido. Muchas gracias.